Bueno, buenas noches, bienvenidos a su clase del 8 de noviembre de didáctica de la química. Ya nosotros hemos estado revisando los tipos de aprendizaje. Se había dejado una tarea, ¿no? De los 13, de los 13 tipos de aprendizaje que ustedes hagan un ejemplo de acuerdo al tema de la tabla periódica. Eso se había dejado como tarea. Cada tipo de aprendizaje ustedes desarrollen una actividad que pueda demostrar ese tipo de aprendizaje. Entonces ahora hacemos un corte y vamos a regresar a lo que es la química. Y el siguiente tema que nosotros entramos a ver son los compuestos binarios oxigenados. Entonces, entre los compuestos oxigenados están los óxidos, o también llamados óxidos ácidos. Son también llamados anhidridos. Y entonces esa es una combinación de justamente de un no metal más oxígeno. Y bueno, ya nosotros habíamos visto las familias de los no metales y habíamos hecho un repaso que hay una primera familia, una segunda familia, una tercera y una cuarta. También habíamos hecho un repaso de que la familia de los halógenos o los monovalentes trabajan con valencias de 1, 3, 5, 7. La segunda familia o de anfígenos trabajan con 2, 4, 6. La tercera familia trabaja con 1, 3, 5, 7. Y la cuarta familia trabaja con 4. Eso habíamos nosotros ya revisado. Entonces, por ejemplo, ahí tengo el, el anhidrido telúrico, el anhidrido telúrico. Seguro, ¿con qué valencias trabaja? Joana Muñoz. Joana Muñoz, Joana Muñoz, no contesta, dejado votado. Melanie Villafuerte. Dígame, Máster. ¿Con qué Hola. valencia trabaja el telur? ¿Con qué? El telur, ¿con qué valencias trabaja? El
¿Con qué valencia trabaja el telúrico? Eso es lo que me preguntó, máster. Correcto. Con el +4, con el 3, Ya, pero en el caso del Kiko, ¿con qué valencia trabaja? con 4. Las valencias con que trabaja el teluro son 2, 4, 6. Entonces, si son con 2, 4, 6, el Ico le corresponde al 6. Como el caso del sulfuro. Entonces, el sulfuro trabaja con 2, 4, 6. Y si decimos sulfúrico, ¿con cuál tendría que trabajar? Con 6. 6, correcto. Entonces, al momento de, aquí hay algo muy importante que vamos a ver. Entonces, aquí puedo yo simplificar el ácido telúrico. Pero, ¿qué más quiero ver con esta formulación? Quiero ver el tema de la nomenclatura. Entonces, hay tres tipos de nomenclatura. La nomenclatura tradicional, en donde le dice el nombre del compuesto como tal. Y la nomenclatura tradicional, en este caso, sería este nombre, anhidrido telúrico. Esta es la nomenclatura tradicional. Hay también otra nomenclatura, que es la nomenclatura de Stoll. Y vamos a usar este mismo ejemplo. Entonces, la nomenclatura de Stoll consiste en colocar entre paréntesis, después del nombre del elemento, el número romano con el cual se trabajó el estado de oxidación. Entonces, en este caso, la nomenclatura de Stoll, como este es seguro y el oxígeno, eso es un óxido. Coloco el nombre compuesto como tal. Ya no voy a colocar el sufijo "-ito", sino que digo óxido de teluro
óxido de teluro 6. Y abre el paréntesis, y como trabaja con 6, yo coloco el número romano. Entonces, eso es nomenclatura de stock. Mire que estamos revisando el tema también de las nomenclaturas. Nomenclatura tradicional, nomenclatura de stock, y hay una tercera nomenclatura, que es la nomenclatura sistemática o IUPAC. Entonces, en este tipo de nomenclatura, ahí vamos a indicar la naturaleza y la proporción de la sustancia. Entonces, ahí vamos a usar unos prefijos. ¿Cuáles son los prefijos que vamos a usar? Mono para uno, di para dos, tri para tres, tetra para cuatro, penta para cinco, hexa para seis, hepta para siete, oct para ocho, non o nona nueve y deca 10. Entonces, vamos a usar el número de oxígeno, el número de oxígeno. Entonces, como son tres oxígenos, yo voy a ponerlo de colores. Sí, óxido de, como solo hay un teluro, finalmente lo colocamos directo, el teluro. Si aquí hubiese, por ejemplo, en su estado original, sin simplificar, yo tendría hexaóxido de biteluro. Si es que no lo simplificaron. ¿A dónde quiero llegar? Siempre vamos a anteponer el número de átomos. En este caso, quedaron tres de oxígeno. Por eso le hemos colocado el tres. Luego vamos a poner aquí la función. Esta es la función. Es un óxido. Es un óxido. Esta es la función. Es un óxido. Y finalmente, el nombre del elemento. Esa es la nomenclatura IUPAC. Hay también la fórmula. Entonces, hay dos tipos de fórmula. La fórmula condensada, que es esta es la fórmula condensada.
una fórmula desarrollada. Entonces, en la fórmula desarrollada, yo voy a trabajar, quedó un deluro. Y ese teluro le acompañan tres oxígenos. Ahí están mis tres oxígenos. En este caso, recuerde, los oxígenos tienen dos. Empezamos con los enlaces de los extremos. ¿Por qué le digo de los extremos? Porque este enlace o este oxígeno, hay casos en los cuales yo tengo fórmulas desarrolladas y pensemos por un momento, no he simplificado esto. Si no lo hubiese simplificado, yo tendría dos teluros. Seis oxígenos, tres y tres. ¿A dónde quiero llegar con esto? Como empiezo con los enlaces de los extremos, aquí hay un problema. Porque no, mi fórmula no me permite, pero mejor voy a trabajarlo esto, por ejemplo, con el anhídrido brómico. Por un momento vamos a apartarnos de ese ejemplo y vamos a ver el anhídrido brómico. En el anhídrido brómico yo tengo dos bromos y cinco oxígenos. Esa es el anhídrido brómico. Entonces, yo, ¿cómo hago la fórmula desarrollada? Dos bromos y tengo que repartir esos cinco oxígenos. Pero como yo sé que el oxígeno tiene dos enlaces, yo empiezo desde los extremos. Si ese oxígeno que está en el centro va a ser como una especie de puente para la estructura. Y como el oxígeno tiene dos enlaces, un enlace se queda con un bromo y el otro enlace se queda con el otro bromo.
¿Por qué sucede esto? Porque finalmente la fórmula desarrollada es una expresión gráfica. Es una expresión gráfica de su fórmula condensada. Y entonces ahí tengo que recordar que en el caso del oxígeno tiene dos enlaces. Cuando veamos las fórmulas con hidrógeno, ahí solo tendrá un enlace, es decir, una rayita. Bien, van a ser ustedes uno solo. Van a ser ustedes uno solo. Y van a ser el anhidrido manganoso. El manganoso van a ser. Y van a aplicarle todo el conjunto de cosas, ¿no? Tanto de las nomenclaturas stock, la nomenclatura sistemática y la fórmula desarrollada. El anhidrido manganoso. A ver, señores, por favor, hacer ustedes anhidrido manganoso. Hasta mientras, yo voy a tomar la foto del curso.
Encienda las cámaras, por favor, que voy a hacer la foto del curso. Hoy sí que estaba la clase muy pobre. Eh, Está Mayra Andrade, Angie Fernández, Kaili Bermeo, Carlos Hurtado, Genese Cedeño, Carmen Domínguez, Rocío Escalante, Valeria Hidalgo, Catherine León, Melanie Villafuerte, Joana Muñoz, Christopher Proaño, Lourdes Segarra, Kevin Serrano y Brian Velázquez. Ya, el manganoso, ¿con qué valencia trabaja? Con dos. Con dos. A ver, ¿cuáles son las valencias del manganés? Pero acuérdense que estamos hablando de los anhidridos. Estamos viendo los óxidos ácidos. Entonces, ¿con qué valencias trabaja el manganeso? El manganeso trabaja con 2 y 3. Cuatro. Trabaja con 4, 6, 7. Y si es oso, ¿con cuál Con trabaja? cuatro. Con 4, cuatro. 4. Entonces, si trabaja con 4, ¿cómo queda esto? A ver, Génesis Cedeño. A ver, vamos a trabajar N4, este manganeso 4 con oxígeno 2. 4, ¿verdad? Y estos dos multiplicar, 1 y 2. Ya, entonces, esto, ¿cómo queda esto? ¿Cómo queda esto, Carlos Hurtado? ¿Cómo queda esto? ¿Cómo queda la nomenclatura de esto, señor Carlos Hurtado? Está perdido, creo. Carmen Domínguez. Ay, ya no importa, pues escríbalo por él. Iba a decir por el Messenger, escríbalo por él.
Escríbelo por el chat. Buenas noches, Master. Óxido de manganeso 4. Ya, queda óxido. De manganeso 4. Gracias, Chelita. Correcto. La yupa. ¿Cómo queda la yupa? Rocío Escalante. Dióxido de manganeso. Sí, porque hay dos, ¿verdad? Sí, Master, 2 oxígenos. La fórmula desarrollada, tenemos un manganeso y dos oxígenos. No se olvide que hay dos enlaces. El oxígeno voy a ponerlo más bonito porque no se ve. Ahí está su fórmula desarrollada. Ya, entonces así hay que hacer todos los ejercicios. Todos, de aquí en adelante. Hay que colocar la nomenclatura de todo, la nomenclatura sistemática y la fórmula desarrollada. Vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar a los óxidos metálicos. Entonces, los óxidos metálicos son también llamados óxidos básicos. Y ahí, en cambio, tenemos un metal más el oxígeno. O también llamados óxidos básicos. Entonces, aquí es un metal más un oxígeno. Un ejemplo, óxido cuproso. ¿Con qué valencia trabaja el cobre? Cuproso. ¿Con qué valencia trabaja el cobre? Como metal. Con 1 y 2. Uno y dos. Entonces, si es cuproso, ¿con cuál trabaja? Con 1. Con Con 1. uno. Correcto, con uno. Si trabaja con uno y dos, es peor. Entonces, ahí tengo el cobre, que es el uno más O2. Cuidado, alguien pone igual. Es una flecha unidireccional. Esa es la simbología de la reacción. No es un igual, es una flecha que indica cuáles son los reactivos, cuál es el resultado, cuáles son los resultados. Entonces vamos con la fórmula de Stokes.
¿Cómo sería la fórmula de Stoke? ¿Cómo sería la Óxido de cobre 1. óxido de cobre? La yupa, Christopher Proaño, ¿cómo sería la yupa? Buenas noches, mi. Disculpe la pregunta, no la escuché bien. ¿Cuál es la nomenclatura yupa de ese caso? Sí. ¿Cómo sería? El, el óxido de cúprico. Di No, cobre. no, recuerde que aquí no, en la yupa no hay el prefijo, son los números de los átomos. En este caso, óxido de, ¿cuántos cobres hay? Dos, mis, dos. Dos, Di, entonces, ¿qué es? Di cobre. di. Di cobre, ¿no? Cobre. La fórmula desarrollada, tenemos dos cobres y un oxígeno. Entonces ahí los enlaces del oxígeno lo comparten. Uno para un cobre y otro para otro cobre. Ahí está su ejercicio completo. Y avancemos de una vez con los peróxidos. Avancemos con los peróxidos. Estas cosas yo supongo que ya ustedes las manejan bien. Pero, sin embargo, ¿por qué las estoy recordando? Porque vamos a entrar a las redes semánticas. Entonces yo necesito que ustedes ahora trasladen este conocimiento de la formulación a las redes semánticas. Lo trasladen. Pero las redes semánticas lo veremos la siguiente clase. Los peróxidos son compuestos binarios oxigenados y ellos resultan de la unión de un óxido metálico más un oxígeno.
Entonces, yo primero tengo que armar este óxido metálico y luego le sumo directamente el oxígeno. Entonces, estos compuestos binarios oxigenados solo trabajan con la primera y la segunda familia de los metales. Solo trabajan con ellos. Entonces, ¿cuáles son la primera y segunda familia de los metales? Catherine y León. Recuérdenos cuál es la primera y la segunda familia. Catherine y León. Sí, la primera familia son los alcalinos. ¿Cuáles son? Ya el litio, sodio, potasio, rubidio, plata, cesio, francio, amonio e Ah, hidrógeno. ya, gracias. Y los divalentes, Lourdes Segarra. ¿Cuáles son los divalentes? Lourdes Segarra. Lleva mi. ¿Cuáles son los divalentes? Metales. Berilio, magnesio, calcio. Bario, berilio, calcio, cadmio, El radio, zinc. ocio, sí, ¿verdad? Ya. Tienen que anotar, señores. Entonces, hagamos un peróxido de cesio. El nombre tradicional. ¿El cesio a qué familia pertenece? Yarenis Guamá. Yarenis Guamá. A los alcalinos, máster. ¿Qué familia es esa? La primera. La primera. Entonces, cesio A o 2. Primero voy a armar el óxido. Ahí está armado el óxido. A esto luego le añado el oxígeno. Aquí ya no intercambio valencia, es una persona. Y mucho ojo, y muy importante. Acá ya no significa. Aquí no significa. Cuidado que le va a ocurrir simplificar. Stock. ¿Cuál sería la nomenclatura de stock? Carmen Domínguez. A ver, no, Carmen Domínguez no. Railí Bermeo. Stock. Carmen Domínguez no. Dijimos Railí Bermeo. ¿Cuál es la nomenclatura de stock? Railí Bermeo. Ha dejado botado el internet. Brian Velázquez. Es dióxido de cesio, máster. Correcto.
la función, ¿no? Hay dos oxígenos. Sí, óxido de ¿cuántos cesios hay? Dos cesios. Entonces, este más de 10 cesios. Dicesio. La yupa, Carlos Hurtado. La yupa, escríbalo por el chat. Máster, esa que está ahí no es la UPAC, la que usted ya escribió. Ay, perdón, tiene razón. Laptop, sí, eso. Tiene razón. Este es yupa, tiene toda la razón. Disculpe. Esto, ¿cuál es esto? Carlos Hurtado. Hola, Master, ¿me escucha? Ya lo escucho, pero igual Ya. lo que Sería peróxido de cesio. pero ¿en qué termina? Más uno sería. Más dos. ¿Con qué valencia trabajó Cesio? Con la valencia uno. Con la valencia 1. Entonces, óxido de cesio 1. Está estructurada. Tengo dos cesios y tengo dos oxígenos. ¿Por qué sucedió eso? Porque este tiene un enlace, este tiene otro enlace, pero el peróxido está añadiéndole un oxígeno más. Entonces, ese lo comparte, eso lo comparte. Ahí tenemos la fórmula desarrollada. Hagan ustedes de práctica el peróxido de estroncio. Hagan ustedes ahorita de práctica el peróxido de estroncio.
Con ese terminamos la clase. Dióxido de estroncio. El estroncio, ¿a qué familia pertenece, Mayra Andrade? ¿Sí me escuchan? Yo te escucho. ¿A qué familia pertenece, señorita Mayra? Estroncio, Miss. ¿A cuál? ¿El estroncio a qué familia pertenece? La segunda. Correcto. Entonces, ese es SO2 más O2. Aquí sí puedo simplificar. Armo el óxido y luego le añado oxígeno. SNO2. Entonces, en el Newpack, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría eso, eh, Rocío Escalante? ¿Cómo queda la yupa? La yupa quedaría dióxido de estroncio. Óxido de estroncio.
Dos, ¿cómo quedaría? Peróxido de estroncio 2. Ese es el número romano, ¿no? Al final, ¿no? Y mi fórmula desarrollada, ¿qué? Entonces, bueno, todavía tenemos algo de tiempo. Podemos avanzar a los óxidos salinos. Avancemos a los óxidos salinos, que ya esa es la última parte de los compuestos binarios oxigenados. Los óxidos salinos solo trabajan con las valencias 2 y 3 y 2 y 4. Y no es otra cosa sino la unión o la suma de los dos óxidos del mismo metal. Entonces solo trabajan con valencia 2, 3, la valencia 2, 4. ¿Quiénes son los de la valencia 2, 3? Hierro, níquel, cobre, cromo. Y la valencia 2, 4 es el plomo y el estaño, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo yo decirle óxido niqueloso, raya niquélico. O puedo decirle óxido salino de níquel. Puedo decirle así. Y eso va a significar que yo voy a trabajar con las dos valencias. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hierro 2 más O2, hierro 3 más O2. Pero aquí en esta instancia, sí puedo simplificar.
Cuando ya sume, no, ahí no puedo. Ahora los dos voy a sumarlos. Entonces tengo hierro, 2 y uno, 3. Oxígeno, 4. Entonces ahí la nomenclatura stop, ¿cómo queda? La stop. Óxido de hierro, abro paréntesis, como usé el 2 y el 3, 2, coma, 3. Ahí tengo óxido de hierro, 2,3. El IUPAC, el 4. ¿Cuál es el 4? ¿Cuál es el prefijo griego? De Arenis Guamán, que uso para el 4. De Arenis Guamán, ya lo he dejado botado. Génesis sedeño, ¿cuál es el prefijo griego para el 4? Icomes. No, 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 el prefijo griego para Tetra. tetra, correcto. El tetraóxido para el 3. Brian Velázquez, ¿cuál es el prefijo? Trimaster. Trihidro. Bien. Y la fórmula desarrollada, tengo 3 hierros, 4 oxígenos. Quiero compartir. Ahí está su óxido salino. Va a quedar de tarea que ustedes hagan los óxidos salinos de todas esas valencias. Eso va a quedar de tarea. Tendrán que hacerlos a mano tal cual los hemos armado acá en la clase y subirán el escaneado de esto. Bueno, voy a hacer la última foto de los que están acá en la clase. A ver, ahora están conectados Andrade Mayra, Carlos Hurtado, Génesis Cedeño, Carmen Domínguez, Rocío Escalante, Yareni Guamán, Valeria Hidalgo, Xiomara Jordán, Johanna Muñoz, Christopher Probaño, Lourdes Segarra, Taily Bermeo, Brian Velázquez y conforme Melanie. Melanie Villafuerte. Bien, hasta aquí vamos a dejar la clase. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.